Bueno, pues acompañadme en esta noche al Evangelio de Mateo, al capítulo 13. Evangelio de Mateo, capítulo 13. Si nos escuchas a través de la radio, también será un placer que nos acompañes al Evangelio de Mateo, capítulo 13. Si haces echas una mirada o un vistazo rápido a este capítulo, te vas a dar cuenta de que está lleno de parábolas, está lleno de historias. Es un capítulo en el cual Jesús está presentando el reino de los cielos a sus discípulos y a sus oyentes a través de parábolas. Y vamos a leer en esta noche, vamos a meditar en una de ellas, que la encontramos en el versículo 31 de Mateo 13. Versículo 31, dice así la palabra del Señor. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más te damos gracias porque acercándonos a tu palabra, Señor, nos conmueve el ver la profundidad, la belleza, Señor, la santidad que de ella se desprende. Señor, también en ella vemos nuestros defectos, limitaciones e incapacidades, pero no lo hacemos con un espíritu de derrota, Señor, sino con un espíritu lleno de esperanza y de fe, porque sabemos, Señor, que por medio de tu palabra, Señor, tú nos santificas, nos perfeccionas y nos permites caminar hacia el cumplimiento de tus propósitos. En esta noche te rogamos, Espíritu Santo, alumbra nuestros ojos, alumbra nuestro entendimiento, Señor, quita toda tiniebla, quita de mí todo pensamiento humano, Señor, todo sentimiento carnal, y haz de mí una vasija útil para que todos juntos bebamos de tu palabra y salgamos de este lugar satisfechos y más convencidos aún de lo útiles que somos en tu obra y para tu gloria. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. La parábola del grano de mostaza. Me gustaría que Dani ponga una imagen ahí en la pantalla, porque esta parábola, esta historia, esta ilustración de Jesús nos muestra un principio que creo que es necesario que hoy recordemos y que vivamos en él cada día de nuestras vidas. Esta parábola, esta semilla, este grano, esta ilustración nos lleva de lo insignificante a lo relevante. La voluntad de nuestro Padre Celestial, como vemos en su palabra, es la de establecer su reino en el corazón de cada ser humano hasta que cumplidos sus tiempos, su reino se establezca también sobre toda la tierra, con Cristo reinando desde Jerusalén. Eso lo tenemos en la Escritura. Y en los Evangelios encontramos enseñanzas que Jesús hace sobre el reino de los cielos y lo hace a través de parábolas. Las parábolas son breves, pequeñas ilustraciones que ayudan a los oyentes a entender poco a poco las cosas espirituales hasta que nuestros ojos, se abren y podemos comprender las profundidades del reino de los cielos. Es un proceso lento, hermanos, hermanas, pero es un proceso maravilloso, donde Jesús nos guía con paciencia, con amor, mientras su reino crece y germina en nuestros corazones. Amén. ¿Amén? ¿Estáis conmigo? ¿O tenemos que dar un par de saltos y carreras alrededor de la iglesia para entrar en calor? Bueno, esta parábola tiene un significado claro y evidente que leyendo el texto en oración, pidiéndole al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, lo podemos comprender con facilidad y tiene un significado general que todos podemos comprender. Algo maravilloso que Jesús hacía era que le explicaba a todo el mundo la parábola, y la mayoría de las veces la gente no entendía, no sabían de lo que se estaba hablando. ¿Por qué? Porque los principios espirituales no se pueden comprender con la carne, no se pueden comprender con el entendimiento humano o la razón. Necesitamos que el Espíritu Santo
alumbre nuestro entendimiento para poder discernir qué es lo que se esconde, cuál es el tesoro, la perla preciosa que está detrás de cada enseñanza de Jesús. Ahora, lo maravilloso es que Jesús hablaba la parábola en público, pero después sus discípulos le preguntaban: Señor, ¿qué significa? Ellos no se han enterado, pero nosotros tampoco. Así que, ¿qué es lo que significa? Y Jesús, como buen maestro, instruía a sus discípulos para que ellos después pudieran, siendo pescadores de hombres, instruir también y enseñar la doctrina a los creyentes. En esta ocasión vemos que el reino de Dios es comparado con una semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, pero que después se convierte en la hortaliza más grande de todas. ¿Sabéis? Cuando Jesús comenzó a predicar, solo un puñado de hombres y mujeres, después de oírlo, creyeron en él y lo siguieron. Es más, la gran mayoría de las personas que se encontraron con Jesús se acercaron, uno, para escuchar a ver qué decía este maestro, este rabino; dos, para recibir un milagro, porque tenían hambre, estaban enfermos, tenían una necesidad, por lo tanto venían para sacar provecho de Jesús; tres, para confrontarlo y ver si decía algo de lo cual poder utilizar para acusarlo; y muchos se acercaron a él para burlarse. ¿Recuerdan cuando sanó a la hija de Jairo? Dice: no lloréis, porque no está muerta, sino duerme. Dice que los que estaban en la casa, las plañideras, esas que estaban ahí llorando y haciendo el paripé, se rieron de él. ¿Qué dice? ¿Cómo que está durmiendo? Está muerta, lo hemos visto todo con nuestros ojos. Está muerta. Mucha gente se reía de él. En la cruz se reían de él. Mientras lo torturaban y lo humillaban, se reían de él. Y estamos seguros de que durante su vida decenas, centenares de personas, quizás miles, se burlaron de Jesús y lo rechazaron. Hasta sus discípulos, los que lo amaban, creyeron en él y lo siguieron. En su hora más oscura, dejaron a Jesús solo y huyeron. Pero ¿qué ha sucedido con esa semilla de mostaza? Con ese grano de mostaza. Bueno, pues algo bien sencillo y poderoso. Que en cumplimiento de la promesa de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, de esa pequeña semilla, de ese pequeño grano, ha crecido una poderosa iglesia que se extiende por todos los países del mundo. Amén. Gloria a Dios. De un mensaje predicado por un hombre en una región del Imperio Romano hace 2000 años, sin internet, sin radio, sin medios de comunicación modernos, a un pequeño grupo de personas a las cuales les puso la vida patas arriba, los revolucionó. De ese pequeño grupo de personas, después de 2000 años, hay millones y millones y millones. Ha habido y habrá millones que han creído a la palabra y conforman la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. De lo irrelevante a lo relevante. De lo invisible a lo completamente visible. De aquello que parece una locura a lo que trastorna y cambia y transforma el mundo. Amén. Jesús prometió: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo encontramos en el capítulo 16 de Mateo. Él prometió que iba a edificar su iglesia, y aunque el mismísimo infierno se levantara contra ella, su iglesia no iba a fracasar, sino que crecería y avanzaría cada día hasta el cumplimiento de los tiempos de Dios. Amén. De esa pequeña semilla, de ese mensaje predicado en la Galilea, en los desiertos de Judea, en la mismísima Jerusalén, hoy tenemos la gran iglesia del Señor, esparcida por todo el mundo. Amén. Gloria a Dios por esa semilla que, habiendo germinado, es morada de millones de almas. Amén. Porque dice la historia que en esa planta, en esa hortaliza, anidarán todo tipo de aves. En la iglesia del Señor tenemos hombres y mujeres de toda raza, de toda nación, de todo lugar, de toda cultura, porque Él vino a que este mundo fuera salvo y no condenado. Amén. Seguimos aquí, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios.
Ahora bien, esta es la enseñanza o es el significado general. Es lo que esta parábola significa o nos quiere enseñar en un sentido general y amplio de su expresión. Pero me gustaría, de acuerdo a lo que el Señor nos está hablando en este año como iglesia, como congregación, lanzar un desafío, a la vez que impulsarte, que esta palabra pueda ser de un trampolín para que sigas creciendo en aquello que Dios ha comenzado en tu vida, sin importar, cuáles sean tus circunstancias momentáneas y actuales, lo que haya pasado, lo que haya sido o lo que creas que puede ser tu futuro. Porque debes recordar que nuestras vidas están en las manos de Dios. Amén. Por lo tanto, si Él dice que hará algo, si nosotros le dejamos, le permitimos, Él lo hará. Él dijo que iba a edificar su iglesia y Él está edificando su iglesia. Amén. Una iglesia que ha sido perseguida prácticamente desde sus orígenes. Una palabra que ha sido intentada destruir desde que fue redactada. Un testimonio que se ha intentado desacreditar y borrar de la faz de la tierra. Pero hoy día la Biblia es el libro más leído y más vendido de toda la historia de la humanidad. El testimonio de Jesús está alcanzando a millones de vidas cada día. En este momento, mientras tú y yo, esta parte pequeña del rebaño del Señor, estamos en este lugar, en este punto del mapa, ahí ahora mismo hay miles y miles de personas que están entregando su vida a Jesucristo, que están conociendo a Cristo como Señor y Salvador, porque Cristo sigue edificando su iglesia. De un pequeño grano de mostaza, una gran planta, una gran hortaliza, donde millones de aves, millones de almas entran a vivir, a morar y a echar raíces. Amén. Ahora bien, ¿qué significa o qué podemos aplicar de esta parábola? Que es una comparación del reino de los cielos. Y estamos diciendo en este año: Señor, venga tu reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad en mí, en nosotros, venga tu reino. Bueno, pues encontramos, queridos hermanos, algunos elementos y personajes que nos indican algo de lo que Dios quiere hacer con nosotros. En primer lugar, nos habla del grano de mostaza, nos habla de la semilla de mostaza. El reino de Dios ha sido revelado a nuestra vida a través de Jesús y de su palabra. Jesús es la expresión más gloriosa, hermosa y pura del reino de los cielos. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre que está en el cielo. Y el cielo no es otra cosa que la presencia de Dios, llenándolo todo, cubriéndolo todo. Sin Jesús, como decía Spurgeon, no hay cielo. Sin Jesús no hay cielo. Sin Dios no hay cielo. El cielo no es un lugar donde Dios va y viene. No. Dios es el cielo mismo. Jesús es el cielo mismo, es la presencia de Dios manifestada en toda su plenitud, en todo su esplendor, en toda su pureza y su santidad. Un lugar donde el sol no es necesario, porque Jesús será nuestro sol. Un lugar donde toda lágrima será enjugada, donde todo llanto y dolor quedará olvidado, porque el Señor ha recogido todas nuestras lágrimas en su redoma y tendrá memoria de ellas y las cambiará por un gozo eterno y perpetuo. Amén. Muchas personas quieren ir al cielo, ¿verdad? Si tú le preguntas a cualquier persona en la calle: ¿usted quiere ir al cielo? ¿Qué te va a decir? Hombre, pues claro. Hágale un loco que dice que ir al infierno porque piensa que allí se vive bien. Pero es porque no saben lo que dicen, porque ni se imaginan un poquito de lo que es el infierno. Pero cualquier persona en su sano juicio te va a decir: yo quiero ir al cielo, quiero ir a un lugar donde voy a estar bien, donde voy a descansar, donde voy a disfrutar. La cuestión es que quieren ir al cielo, esté o no esté Jesús en él. Y yo me he encontrado y me encuentro muchas personas así cada día. Quieren el cielo, pero no quieren a Jesús en él. Sencillamente porque no conocen a Jesús. Tienen una visión distorsionada de Dios. Entonces quieren un buen lugar, pero sin un Dios en él. Debemos predicar a las gentes que si Dios no está, el cielo no existe. Amén. Por eso Jesús
enseña acerca del reino de su Padre, el reino de los cielos, con ilustraciones tan sencillas, tan comunes, tan familiares a las personas a las que está predicando. La semilla de mostaza es el reino de Dios que nos ha sido revelado en la persona de Jesús y por medio de su palabra. Son los principios y las leyes que rigen la vida del creyente en la voluntad de Dios y que nos permiten conocer a Dios y crecer en sus propósitos. De alguna manera, quizás como anticipo de lo que viviremos en el reino de los cielos, la iglesia aquí en la tierra es una manifestación del reino de los cielos. Porque como Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, nuestra vida pasará, lo que tenemos, lo que somos pasará. Hemos venido sin nada y sin nada nos vamos a volver a ir. Pero todo aquel que tiene su vida fundada en Cristo, sus obras permanecen para siempre. Lo que somos permanecerá para siempre. De alguna manera, en el ámbito espiritual, estamos ya en la esfera de lo eterno. ¿Por qué? Porque este cuerpo desaparecerá. Este cuerpo volverá al polvo del cual fue formado, pero nuestra alma será reunida con el Creador. Así que ya estamos disfrutando de las cosas eternas y celestiales. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, buscad primeramente las cosas eternas, buscad las cosas de arriba, vivid en las cosas de arriba. Aunque estéis en el mundo, no sois del mundo. Sois ciudadanos de un reino celestial. Sois ciudadanos de otra nación, una nación espiritual, que tiene su manifestación en esta dispensación por medio de la Iglesia y el Espíritu Santo que está en ella gobernando. Pero debemos buscar las cosas de arriba porque es ahí donde nuestros nombres están escritos y donde Cristo nos ha sentado en los lugares celestiales. Amén. Así que el reino de los cielos para nosotros, esa semilla, es esa palabra que Dios ha sembrado en nuestro corazón para que creamos en Él, para que lo sigamos y para que cumplamos sus propósitos conociéndolo más y más cada día, para que en esta vida humana todavía aprendamos a vivir de acuerdo a los principios del reino de los cielos y hacerlos visibles a esta generación. Amén. Encontramos, como decimos, la semilla de mostaza, pero encontramos también a alguien que tiene la semilla de mostaza en su mano. Alguien que tiene este fruto, este grano, y que va a sembrarlo. Jesús es quien, al igual que en la parábola del sembrador, siembra su palabra en los corazones. Corazones de hombres y mujeres que tienen el potencial de ser salvos. Porque es el deseo del Padre, es la voluntad de Dios, que todos sean salvos y que ninguno se pierda. Aunque es verdad que no todos reciben la semilla de igual manera, ¿verdad? No todos. Es más, incluso dentro de la iglesia, no todos reciben la semilla de igual manera. La palabra se predica igual para todos, pero no todos la reciben de la misma forma. A algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos, a unos les gusta más, a otros les gusta menos, y en función de cómo recibimos esa semilla en nuestros corazones, en función de cómo nos abrimos al reino de Dios en nuestros corazones, así el fruto del Espíritu es manifestado en nosotros, ¿o no? Pues de igual forma, en la parábola del sembrador, que está en este mismo contexto donde estamos hablando en esta noche, vemos que Jesús siembra su palabra en los corazones, con el propósito de que cada corazón reciba su palabra para ser salvo y dar fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Es decir, a dar el fruto que Dios quiere que demos para Él y para su reino. De hecho, la parábola la tenemos y no lo vamos a leer, pero es una ocasión en la cual los discípulos le dicen: Señor, no nos hemos enterado muy bien de lo que has dicho, ¿nos lo puedes explicar? Y dicen, cuando estaban aparte, Jesús les dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Lo tenéis en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 18, es decir, un poquito antes de la parábola que tenemos en esta noche entre manos. Mateo 13, del 18 al 23. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.
Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. O sea que vemos que la semilla es la misma, pero hay diferentes tipos de terrenos. Hay terrenos junto al camino, hay terrenos con piedras, hay terrenos con espinos y luego hay terreno fértil. Y yo doy gloria a Dios por cada creyente que es un terreno fértil en la viña del Señor. Amén. Por cada corazón que se abre de par en par para recibir la palabra de Dios y crecer en Él. Así que gloria al Señor porque de estos últimos que hemos dicho, de los que dan fruto a 130 y 60 por uno, hemos sido y seremos millones sobre la faz de la tierra. Porque Jesús dijo que Él edificaría su iglesia sobre la roca, y la roca es su palabra. La roca sobre la que se edifica la iglesia de Jesús es la palabra de Dios, que es eterna y permanece para siempre. Amén. Por eso, lo que ataca el mundo y lo que ataca el enemigo no es a ti o a mí o lo que hacemos o dejamos de hacer, atacan a la palabra, atacan al fundamento, atacan los cimientos, atacan a la verdad, porque saben que si nos roban eso, nos roban todo. La verdad y la palabra del Señor. Amén. Así que gloria a Dios por los millones que hemos sido, somos y seremos. Estaremos en la casa del Señor. La semilla, el sembrador. Y encontramos también un campo. El campo. Dice la palabra de Dios que Él es el dueño de todo y de todos. Así que en un sentido general, este campo es el mundo. ¿Vale? Dios es el dueño del mundo y de su plenitud. De hecho, el Salmo 24:1 empieza así: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, todo es absolutamente suyo y le pertenece. Ahora bien, de forma específica, podemos ver aquí algo, una enseñanza que nos recuerda que además de que la iglesia es ese reino de Dios manifestado sobre la tierra, el campo es el mundo donde Dios ha sembrado y está sembrando su palabra. También hay una expresión individual del reino de los cielos, y es tu vida y es la mía. Ese campo es tu vida y es mi vida. Porque hemos dicho que Dios siembra la palabra en diferentes terrenos, y cada terreno la recibe de una forma distinta. Algo que yo he descubierto con los años en el Señor es que dentro de ti y de mí también hay diferentes terrenos. Hay lugares donde recibimos la palabra y con gozo esa palabra echa raíces, germina y da fruto. Pero hay otras áreas de tu vida y de mi vida donde hay pedregales y le cuesta penetrar la palabra. Especialmente áreas que tienen que ver con el orgullo, que tienen que ver con el yo, ¿verdad? Que tienen que ver con la voluntad. Hay otros lugares también donde nuestra vida tiene espinos. Hay afanes, hay ambiciones. El amor al dinero, el amor a las posesiones materiales, el afán, la superficialidad. Y ahí la palabra en ocasiones es ahogada. Hay otros lugares que sencillamente es junto al camino. Y eso es triste. Ver a hermanos y hermanas, o uno mismo, donde la palabra de Dios sencillamente nunca germina. Nunca germina porque hay tanta dureza en nuestro corazón que ahí la palabra de Dios nunca germina. Ahora, gloria a Dios que también hay un terreno fértil en nosotros. Un terreno fértil que ha de conquistar terreno al pedregal, a los espinos e incluso al camino. Para que toda nuestra vida se convierta en un terreno fértil. Somos un campo donde Dios ha sembrado su palabra. Y es un campo que ha sido comprado a precio de sangre. Porque aquí dice la palabra que el campo era suyo. Dice que, y sembró en su campo. El mundo es su campo, el mundo es suyo, le pertenece al Señor. Pero por causa del pecado hemos sido constituidos enemigos de Dios. Por lo tanto, somos sus criaturas, le pertenecemos en un sentido general. Pero
No le pertenecemos en un sentido espiritual, porque el pecado nos ha separado de nuestro Dios y nuestro Padre, que es un ser espiritual. Ahora, por el sacrificio de Cristo, tu vida y mi vida han sido compradas a precio de sangre. Ahora le pertenecemos. Y en esa pertenencia que somos, Él siembra su reino. Él siembra su palabra en cada uno de nosotros. La parábola dice que sembró en su campo. Jesús está sembrando en tu vida cada día. Desde el día en que alguien te habló por primera vez de su reino, quizás años antes de convertirte, porque habrá quizás personas en este lugar que recibieron el mensaje del Evangelio años antes de conocer a Jesús. Y fue un proceso, fue ese camino de la salvación que se culminó en un momento en el cual entregamos nuestra vida al Señor y que ahora continúa por toda la eternidad. Donde el Señor sigue arando, sigue trabajando ese campo, sigue sembrando su reino, sigue sembrando su palabra, sigue sembrando su amor, sigue sembrando de sí mismo, porque el reino de los cielos es Jesús en nosotros y su palabra en nosotros. Así que vemos aquí una semilla, el reino de Dios que nos ha sido revelado en la persona de Jesús y de su palabra. Un sembrador, Jesús, que es el que siembra constantemente su palabra en nosotros por medio de su Espíritu Santo y de la palabra. El campo, que es nuestra vida, que ha sido comprada a precio de sangre para que el Señor plante en ella todo lo que quiera. Todo lo que quiera. Y vemos también una pequeña semilla. Vemos también una pequeña semilla que es la que el sembrador tiene en su mano. Y fijaros, hermanos, de igual forma que la Iglesia creció desde un grupo reducido de hombres y mujeres que reconocieron a Jesús como el Mesías de Israel y de la humanidad, el reino de Dios crece en nosotros de forma poderosa, transformándonos y llenando nuestras vidas de Él. Si tú le dices a los discípulos hace 2000 años, oye, que sepáis que este mensaje que vosotros ahora predicáis con tanto denuedo, con tanta pasión, este mensaje no se quedará aquí en Jerusalén, ni en Judea, ni en Samaria, sino que este mensaje llegará hasta lo último de la tierra. Que sepáis que este mensaje va a volar por las ondas, va a ser transmitido por cables, que este mensaje será visto en unos aparatos donde podrás ver y escuchar lo que un hombre o una mujer dice acerca del reino en la otra punta del mundo. Que este mensaje será predicado en todos los idiomas y en todas las lenguas, a cada etnia de la tierra. Este mensaje alcanzará a millones y millones y millones de personas, a los discípulos que se hubiesen abierto los ojos como platos. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque este mensaje no es un mensaje que se pueda encerrar entre cuatro paredes. No es un mensaje que se pueda encerrar en una botella o en una mente humana. Es el mensaje de Dios para su creación, para la humanidad. Es la manifestación del reino de Dios entre nosotros. Y así como el mundo está siendo transformado, es verdad que nos escandalizamos porque vemos que la maldad aumenta cada día en cumplimiento de la palabra del Señor. Pero hay algo que lo retiene. Hay algo que retiene al hombre de pecado. Hay algo que retiene aún a la manifestación del anticristo. La Iglesia y el Espíritu Santo en la Iglesia. Es decir, que Dios tiene siempre la última palabra. Que si hubiera sido por el enemigo, la Iglesia hubiera desaparecido hace ya miles de años, desde que se fundó. Si hubiera sido por nosotros, la Iglesia no hubiera nacido. Porque fijarnos en los apóstoles cómo eran y lo que somos nosotros, no hubiésemos llegado a ninguna parte. Pero Dios prometió que Él iba a edificar su Iglesia. Y que lo haría con el poder del Espíritu Santo. Y han pasado 2000 años y su palabra se sigue cumpliendo en medio de persecuciones, en medio de tribulaciones, en medio de escasez, en medio de mucha necesidad en ocasiones, de incomprensión, de hogueras, de cárceles, de martirios. Su iglesia es cada día más grande. Esa pequeña semilla de mostaza sigue germinando en la vida de millones de hombres y mujeres en esta tierra. Amén. Y quiere seguir germinando en tu vida y en mi vida. Quiere seguir creciendo en nosotros. Quiere seguir creciendo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras intenciones, en nuestras palabras, en nuestros gestos, en nuestras acciones cada día. Cada día. Amén. Porque, hermanos,
Guarda esto en tu mente y tu corazón. Todo lo que Dios hace tiene el potencial de crecer, hacerse visible y hacerse grande. Todo lo que Dios crea, aunque sea pequeño en sus orígenes e irrelevante a los ojos de los hombres, se convierte en algo relevante, en algo trascendente y en algo transformador. Si no, mira tu vida. ¿Cómo eras tú antes de conocer a Jesús? ¿Cómo éramos antes de conocer a Jesús? ¿Cómo pensábamos? ¿Cómo actuábamos? ¿No ha sido maravilloso y transformador el poder de Dios en nuestras vidas? ¿No somos vidas completamente nuevas? ¿No somos vidas transformadas? Dios nos ha puesto un nuevo corazón en nosotros. Ha puesto la mente de su Hijo Jesucristo en nuestras mentes. Él ha limpiado, ha purificado nuestras bocas para que de ellas no salga nada impuro. Él ha transformado y sigue transformando nuestras vidas. Una pequeña semilla. Una pequeña semilla. Lo expresa de una forma hermosa el apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses. En el capítulo 1, empezando en el verso 9, dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, acerca de la fe de los colosenses, habla Pablo, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Creciendo en el conocimiento de Dios. Y crecer en el conocimiento de Dios es precisamente crecer en el conocimiento del reino de Dios. Es crecer en el reino y creciendo el reino en nosotros. Decíamos, y ya voy concluyendo, que de una pequeña semilla Dios ha edificado una iglesia que se extiende por toda la faz de la tierra. Es decir, que de esa siembra hubo un resultado. Y en nuestras vidas, también de esa siembra, ha de haber un resultado. ¿Por qué? Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. La iglesia es templo, es casa de Dios, es edificio de Dios, donde el Espíritu Santo mora en cada uno individualmente y en toda su iglesia. Así que, si la iglesia es esa planta que ha crecido donde millones de aves anidan, tu vida y mi vida también es una planta, porque Jesús de hecho nos compara con una viña, nos compara con una higuera, nos compara con un olivo, nos compara con diferentes tipos de plantas. Nuestra vida es esa planta donde otros pueden refugiarse y anidar. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado individualmente y como iglesia? Ensancha tu corazón, ensancha las cuerdas, ensancha las cortinas de tu casa, de tu tienda. Abre tu corazón para que quepan muchas personas. Porque el reino de los cielos es acerca de Dios y las personas. El evangelio, el ministerio no es acerca de proyectos, insisto mucho en esto, pero es que es así. Es acerca de personas que han de conocer a Dios por medio de la persona de Jesucristo. Que luego hay que usar estrategias y métodos. Sí, pero eso es secundario. Porque lo único que necesitamos para que las gentes conozcan a Dios es tener un mensaje fresco y poderoso en nuestro corazón y en nuestra boca. Lo que necesitamos es estar dispuestos. Lo hablaba esta mañana con Loide. Ayer después de entrenar me quedé un rato hablando con un par de compañeros. Y cuando nos dimos cuenta era ya tarde, estábamos muertos de frío porque hacía frío. Pero mi corazón ardía y se encendía compartiendo el evangelio a esas personas que después de estar duchados tras un partido de fútbol, tenían su corazón abierto y receptivos a la palabra del Señor. Y esta mañana o esta tarde voy a cortarme el poco pelo que me queda. Y entonces el peluquero pues empieza a hacer preguntas y automáticamente el Espíritu Santo me dice: estate atento porque te va a hacer una pregunta que te va a abrir una puerta. Y en cuanto hizo la pregunta, se abrió la puerta. Y el evangelio fue predicado. ¿Y saben lo que produce eso en mí? Produce gozo. Porque me recuerda que el evangelio es llevar a las personas a los pies de Jesús. Por medio de un mensaje, en cualquier momento, en cualquier situación. Y aun cuando no tenemos palabras. Pero sin tener palabras, tenemos un mensaje. Tenemos una semilla. Tenemos un grano en nuestras manos. El reino de los cielos manifestado en nosotros. Así que siendo nosotros cada uno morada del Espíritu Santo, hermanos, tenemos el potencial de ser un lugar de refugio para todos aquellos que son hermanos en la fe.
De hecho, Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5 les dice: por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. ¿Qué está diciendo? Cuidaos, refugiaos, abrid vuestros brazos, abrid vuestro corazón, abrid vuestro tiempo, vuestra casa, para que todos tengan cabida en ella, en los momentos buenos y en los momentos malos. Pero además, también esta semilla nos da un potencial para ser refugio para todos aquellos que aún no conocen a Jesús. Para que a través de nuestra vida puedan recibir su palabra, puedan recibir su amor, puedan recibir el abrazo de Cristo, puedan recibir el perdón, puedan recibir la reconciliación, porque somos ministros para la reconciliación del mundo con Jesús, por el mensaje de la palabra, el mensaje del reino de los cielos. Y es que el mensaje y el desafío de Jesús para ti y para mí, cuando le decimos: Señor, venga tu reino, su reino aquí, su desafío es: muy bien, dad vosotros de comer. Mi reino es un reino de abundancia, es un reino de riquezas, no materiales, sino espirituales, que perduran para siempre, y tenéis que administrarlas a este mundo. Tenéis que pastorear, es el título de la próxima predicación, que no sé dónde la daré ni dónde la predicaré. Tenéis que pastorear a una generación huérfana, dándoles alimento eterno, dándoles el pan de vida, dándoles esperanza en un mundo que se desangra sin esperanza. Hermanos, hermanas, en España cada 2 horas y media se suicida una persona. España es uno de los países a la cabeza en consumo de ansiolíticos de toda Europa. En España estamos a la cabeza del bullying y el acoso escolar. Somos uno de los países de Europa con mayor depresión, ansiedad y conflictos en las casas, empezando por los niños. ¿Sabes? Somos uno de los primeros países donde los niños de entre 13 a 17 años se quitan la vida. Porque estamos en una sociedad que ha sacado a Dios de todas partes y se ha quedado vacía. Se ha quedado vacía. ¿Y la Iglesia qué vamos a hacer? ¿Qué respuesta vamos a dar al mundo? Pues tenemos una semilla, tenemos un grano en nuestras manos. El reino de Dios, que se manifiesta en nosotros y es para compartirlo. Amén. Debemos darles de comer. Hermanos, quiero dejarte con esta palabra. Muchas veces lo que Dios hace tiene comienzos pequeños. Tiene comienzos insignificantes, invisibles, casi humanamente hablando, condenados a desaparecer. A veces lo que Dios hace no tiene sentido en un primer momento. Parece una locura, parece algo que no cuadra, no encaja en nuestros esquemas. Pero siempre, si Dios está en ello, siempre crece y se desarrolla para glorificar a Cristo y cumplir la voluntad de Dios. Lo que Dios hace, por muy pequeño que sea en un principio, siempre crece y se desarrolla. Así fue con la Iglesia y así será con tu vida. Así ha sido con la Iglesia del Señor y así será con tu vida, que es parte de la Iglesia del Señor. Y las promesas de Dios son para su Iglesia y por lo tanto son para ti y para mí. Amén. Así que lo que Dios empezó en ti, Él lo va a terminar. Y quizás tu comienzo en Dios, en tu vida cristiana, en tu carrera cristiana, haya sido pequeño y te pueda parecer que es insignificante, pero déjame decirte una cosa: si en este año te unas al clamor de la Iglesia, si en este año dices: Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad en mí, lo que puede parecer un pequeño comienzo se puede transformar en algo grande y transformador para otros. Se puede transformar en algo que traiga gloria y honra al nombre de Jesucristo. Ahora, tu oración ha de ser exactamente esta, que es la mía y la de la Iglesia: venga tu reino, hágase tu voluntad en mí, 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 Señor. Venga tu reino, porque si su reino se establece y viene a nuestras vidas, ten por seguro que lo que parece hoy pequeño un día será grande. Lo vemos en su palabra, lo vemos en las vidas de hombres y mujeres que trastornaron a su generación, sirviéndola con fe, con pasión y con entrega, viniendo de familias desestructuradas, de familias pobres, donde el alcohol, la necesidad, la miseria asolaba el hogar. Pero un día tuvieron un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un día creyeron a Dios y dijeron: Señor, no tengo nada en mis manos, pero ese nada te lo entrego a ti para que hagas lo que quieras. Y un pequeño comienzo se convirtió en algo relevante, en algo transformador. Amén.
Yo he aceptado ese desafío y te invito a que tú aceptes ese desafío también. Amén. Vamos a orar. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Señor.